pues ya tenemos la sección de homeopatía. Participe. ¿Cuáles son sus dudas respecto a la homeopatía? ¿Usted sabe que es buena? ¿Sabe que es mala? Comuníquenos sus comentarios, esos son importantes para nosotros. Pero por lo pronto vamos a hacerle unas preguntas nosotros al doctor. Pero primero que nada vamos a darle la bienvenida y los buenos días, doctor. Muy buenos días. Pues platíquenos un poco acerca de la importancia de los síntomas. ¿Por qué la homeopatía? Bueno, más bien, cuando yo voy con un homeópata, ¿qué puedo esperar que me pregunte? ¿Qué sería importante para el homeópata que yo le dijera? Como paciente, por supuesto. Muy bien. En la medicina homeopática, pues dejamos que el enfermo haga su narración. Vamos apuntando los síntomas que consideramos de más importancia y posteriormente hacer una semiología. Entonces ahí comenzamos a preguntarle al enfermo la modalidad de cada uno de sus síntomas. Por eso es muy conveniente y se le sugiere al enfermo que se enseñe a observarse a sí mismo sobre sus sensaciones, sobre la forma en cómo está sintiendo él aquellos síntomas. Es muy conveniente ver que observe con qué se agrava, con qué se mejora, con qué le aparecen aquellos síntomas, con qué le disminuyen, cuáles son los factores que influyen, tanto del medio ambiente como de todas las circunstancias que le rodean. Entonces es muy conveniente que el enfermo se enseñe a valorar bien su sintomatología. Aquí podríamos pensar que no tiene ninguna diferencia en cuanto a la medicina alopática, porque la alopatía, sí, o la medicina tradicional que usted conoce también influye mucho y hace mucho hincapié en todas estas, vamos a decir, detalles que usted nos menciona. Así es. Si continuamos más adelante, ya una vez que hicimos el interrogatorio o que dejamos que el paciente platicara sus síntomas, sus molestias, ¿qué procedería a esperar de un homeópata que nos consecuentemente nos diría o nos haría? Muy bien. En la medicina homeopática consideramos como algo de mucha vitalidad o de mucha importancia los síntomas mentales. Entonces, los síntomas mentales para el médico homeópata son determinantes para la elección del medicamento adecuado. Entonces, el médico pues tiene que buscar la manera de preguntarle al enfermo si está temeroso, si está angustiado, si tiene, cómo es su sueño, si habla dormido, si llora dormido, si se queja dormido, si hay tristeza, qué le ocasiona tristeza, qué le ocasiona temor, si hay temor a la soledad, a la oscuridad, si temor a las multitudes, ansiedad en lugares cerrados. Todos esos aspectos son muy importantes en la medicina homeopática. ¿No caeríamos en pensar que entonces la medicina homeopática nos está curando la mente, la psicología o el estado psicológico del paciente, si estamos oyendo que se va mucho hacia los síntomas mentales, podríamos decir? Muy bien. ¿Se podría decir que entonces la medicina homeopática está dedicada a curar exclusivamente a la mente? Bien, mire, la medicina, o debemos de ver el funcionamiento del organismo, debemos considerarlo desde una forma integral, o sea, que hay una relación mente-cuerpo. Por eso es muy importante abocarse uno a la valoración de los síntomas mentales, porque muchas veces una persona enferma y dice sentirse mal, entonces van y se le hacen análisis y no se le encuentra absolutamente ningún análisis negativo, pero la persona se siente mal. Entonces hay que valorar bien sus sensaciones. Si no se le pone un remedio a lo que es las sensaciones, posteriormente va a haber una alteración funcional. Si a nivel funcional no se le pone un remedio, entonces ya van a venir las manifestaciones físicas. Entonces la medicina homeopática pues es una medicina psicosomática porque prescribe un medicamento valorándose en los síntomas mentales, apoyándose en los síntomas mentales, en los síntomas físicos, para dar un medicamento que corrija el dinamismo vital, la actividad vital de la persona. Muy bien. Usted mencionaba algo muy cierto, doctor. Muchas veces nos sentimos mal y acudimos con los médicos alópatas. Se nos hace una serie de exámenes, un chequeo y nunca encuentra nada. Aparentemente está sin alteraciones. Pero el paciente efectivamente se siente mal y él lo refiere. Esto podría suceder en el caso, esto sería en el caso de que no se encontrara ninguna alteración funcional. Pero ¿qué sucede en el caso del paciente que verdaderamente tiene una alteración funcional como un cáncer, vamos a decir,
y que verdaderamente está mal. ¿Cómo manejan ustedes esta situación? Bien, para atender un enfermo con un problema de una neoplasia, ¿verdad? Damos el medicamento valorando lo que ya habíamos hecho mención de la totalidad sintomática. Buscamos un medicamento que, apoyándonos en la totalidad característica del medicamento, vamos a modificar la actividad del organismo de la persona, y el propio organismo se va a encargar de eliminar lo nuevo que se ha formado. O sea, diariamente el organismo elimina impurezas, lo elimina en forma de excremento, orina, sudor, calor, flujos, menstruaciones, lágrimas, moco, saliva, cerumen. Todo eso se está eliminando a diario. Si algo no se elimina, la persona va a enfermar. Si no suda, va a enfermar. Si no orina, va a enfermar. Si no evacúa, va a enfermar. Entonces, al no estar habiendo una eliminación adecuada, eso da origen a que se acumulen toxinas en los tejidos, y eso va a dar origen a que se formen neoplasias. O sea, más que todo por metales pesados, por ejemplo, el plomo, el mercurio, el arsénico, que están en el ambiente, en el agua, en los alimentos, en el aire, y todo eso va a venir a destruir células normales, que después va a originar que el propio organismo tenga una serie de alteraciones que se depositan en los tejidos, y esto va a venir a originar las neoplasias. Entonces el medicamento homeopático va a normalizar esas funciones con la finalidad de hacer que elimine esas impurezas que están acumuladas. ¿Quiere decir entonces que la homeopatía es una alternativa para un paciente que tiene cáncer? ¿Se puede curar con homeopatía? Sí, se cura. El cáncer como cáncer se cura, pero todo depende de las condiciones en las cuales se encuentre ese enfermo, ¿verdad? Si el enfermo no está en unas condiciones muy deplorables, vamos a lograr que ese enfermo se cure. Muy bien, aquí están llegando las preguntas, yo quisiera pasarlas para que inmediatamente nos las responda, por favor, doctor. La señora Rodríguez, ¿la epilepsia se controla o se cura con homeopatía? Se cura con medicina homeopática, ¿verdad? Es cuestión de hacer una buena valoración de este enfermo. Ahora, todo depende también si el enfermo no ha tomado muchos medicamentos anticonvulsionantes. Si el enfermo ya tiene muchos años tomando medicamentos anticonvulsionantes, va a ser difícil poder lograr la curación. Pero si el enfermo no tiene mucho tiempo tomando medicamentos, sí se logra. ¿Por qué, doctor? Si estamos hablando que ustedes parte de lo que ustedes mejoran o tratan es todos los síntomas mentales. Sí. Es una alteración mental, no es una descarga desorganizada. ¿Por qué en el caso de que estén tomando medicamentos la homeopatía no podría servirle? Porque el medicamento, porque los medicamentos intoxican bastante al organismo, y esto imposibilita a que el enfermo se recupere. ¿Por qué? Porque se dejó que el mal fuera avanzando. O sea, aquellos medicamentos nada más estuvieron suprimiendo aquella enfermedad, y el mal de todas maneras sigue avanzando, y es difícil poder lograr un restablecimiento así. Oiga, doctor, yo aquí lo voy a contradecir un poquito, vamos a entrar un poquito en polémica. La alopatía tiene medicamentos antiepilépticos conocidos y establecidos y estudiados, y sabemos que la alopatía tiene medicamentos para la epilepsia que la van a curar. Un paciente que es constante, porque acabamos de hacer un programa la semana pasada y a lo mejor podríamos caer en malos entendidos. Tuvimos neurólogos, pediatras, etcétera. Y se llegó a la conclusión de que en base a la experiencia un paciente se puede controlar de por vida, se puede curar de por vida si es constante su tratamiento. Si ha seguido durante algunos años el tratamiento antiepiléptico, no vamos a decir nombres, y se cura. Pero usted aquí nos está diciendo entonces que el medicamento nada más suprime, no está curando. ¿Cómo está eso? ¿Cura o no cura la alopatía? ¿Usted qué nos puede decir? Bueno, pues sería ya algo entrar mucho en polémica, y pues a mí me gustaría mucho respetar a la medicina alopática, ¿verdad? Ya lo puse en un aprieto, no se trata de eso, simplemente es que no quede malos entendidos, porque acabamos de, la semana pasada tuvimos el tema de epilepsia, pero bueno, aquí son puntos de vista diferentes respetando. El doctor acaba de indicar para la señora Rodríguez que la epilepsia se cura con la homeopatía siempre y cuando el paciente no tenga muchos años tomando tratamiento antiepilépticos alópatas, ¿verdad? Así es. Y podría actuar. Si tiene años tomándolo, señora, pues no va a ser una opción, una alternativa, ¿verdad? Para ella. ¿Sí? Ok, discúlpeme, doctor.